La, las ecuaciones de base son esto de acá. ¿Ya? La ecuación de base es velocidad derivada de la posición respecto del tiempo, aceleración derivada de velocidad respecto del tiempo. Caso especial. Hemos visto este caso especial, donde la aceleración es constante. Habíamos visto que cuando la aceleración es constante podemos agarrar un grupo de ecuaciones. ¿Alguien se recuerda qué ecuaciones podemos agarrar, utilizar? Que está en su práctica, varios ejercicios con eso. Nadie se recuerda. Hemos visto que cuando la aceleración es constante, podemos decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más menos la aceleración por el tiempo. Podemos decir que el desplazamiento, que es x final menos x inicial, el desplazamiento es velocidad inicial por el tiempo, más menos 1 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y podemos decir que velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Ya? Eso solo cuando la aceleración es constante. Si estamos en otro contexto, no podemos utilizar esto. ¿Ya? Ahora, si la aceleración es constante, ¿ok? Pero en dos dimensiones, aceleración constante, tenemos prácticamente lo mismo, ¿ya? Tenemos lo mismo, pero para cada eje, fíjense, tenemos que para X vamos a tener que velocidad final en X es velocidad inicial en X más menos aceleración en X por el tiempo, ¿ya? Vamos a tener que X final menos X inicial es igual a una distancia, un desplazamiento, va a ser velocidad final, velocidad inicial en X por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Y vamos a tener que velocidad final en X al cuadrado es igual a velocidad inicial en X al cuadrado, más menos 2 veces la aceleración en X por una distancia. Y paralelamente vamos a tener lo mismo, pero para Y, ¿ya? Exactamente lo mismo, pero para Y. Copiar, pegar. Entonces, tendríamos que en vez de X, Y, en vez de X, Y, en vez de X, Y, que sería Y final menos Y inicial. Un desplazamiento, pondremos una altura como es vertical. Y, Y, y acá sería Y, acá sería velocidad inicial Y. ¿Ok? Entonces tenemos exactamente lo mismo. ¿Ok? Cuando tenemos velocidad constante. Acá qué cosa hay que tener ojo, acá qué cosa hay que remarcar, que la aceleración va a ser una parte en X más una parte en Y. Entonces justamente acá voy a colocar esta parte de acá. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más podemos decir? Que cualquier velocidad, por ejemplo velocidad inicial, va a tener una parte inicial X en Y más una parte final, perdón, una parte inicial en Y en J. Entonces, ¿de dónde saco? De lo que tenga acá, ¿ok? De la misma manera, si fuera una velocidad final va a tener una parte en X, una parte en Y. Entonces, cuando yo calcule esto, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo a esta parte de acá. Cuando yo calcule esto, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo a esta parte de acá. ¿Ok? Entonces acá tenemos las mismas ecuaciones, ¿ya? R, acá es XF menos X inicial, velocidad inicial en X, sumando el tiempo, entonces es lo mismo que esto de acá, ¿verdad? Simplemente está desplazado de otra manera y despejado de otra manera. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Velocidad final en X, velocidad inicial en X, más aceleración en X el tiempo, velocidad final en Y, velocidad inicial en Y, más aceleración en Y por el tiempo. ¿Ok? Esto lo vemos, este tipo de movimiento lo vamos a ver en lo que es el tiro parabólico. ¿Qué es el tiro parabólico? Es cuando nosotros lanzamos algo
cuando hacíamos caída libre o tiro vertical, lanzábamos algo hacia arriba, caía, o lanzábamos directo hacia abajo, digamos, ¿no? Toda una dimensión. ¿Esto dónde funcionaba? Bajo la acción de la gravedad. ¿Ya? Ahora, el tiro parabólico sigue teniendo la acción de la gravedad, que sigue siendo la misma, solo que ya no lanzamos hacia arriba o hacia abajo. Lanzamos de manera diagonal, con un cierto ángulo, con una cierta inclinación. Ya no solamente así o así, sino con inclinación, puede ser una inclinación hacia acá también, o totalmente horizontal también. ¿Ya? Si yo aplico las anteriores ecuaciones a este caso particular, ¿qué podemos decir de la aceleración? La aceleración es igual a ¿qué? Es simplemente la gravedad hacia abajo, porque mi sistema de referencias es XY, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, en J. De manera más concreta, en X no hay nada de aceleración. En X no hay nada de aceleración, solamente en J tenemos una gravedad hacia abajo. En X la aceleración es 0, en Y la aceleración es menos la gravedad. Si yo reemplazo eso acá y acá, ¿qué me va a dar? Fíjense, si yo reemplazo eso, reemplazando, ¿qué vamos a tener? Que la velocidad final en Y, perdón, que la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X más 0. ¿Por qué? La aceleración es 0 en X. Es más 0. Entonces es una constante. La velocidad en X es constante y no cambia en el tiempo. ¿Ok? Luego, tenemos esta primera ecuación. Si yo reemplazo 0 acá, ¿qué me va a dar? Que X final menos X inicial igual a la distancia igual a velocidad de X por el tiempo. Voy a tener que X final menos X inicial es igual al desplazamiento y esa distancia va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces tenemos esta ecuación de acá o también esta ecuación de acá. Utilizamos la que nos convenga, ¿ya? Ya sea con esto, ya sea con esto. ¿Ok? Entonces tenemos ecuación 1. Esta velocidad en X es constante, podemos dejarla como una ecuación asterisco. Esto sí es una ecuación que utilizamos mucho. ¿Ok? Esto es del movimiento horizontal. Del movimiento vertical, ¿qué vamos a tener? Reemplazo la aceleración acá, la gravedad negativa. Voy a tener que la velocidad final en Y es la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Voy a tener que Y final menos Y inicial va a ser un desplazamiento vertical, va a ser la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y voy a tener que velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por una altura. Esto de acá es vertical. Esto de acá es la ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Lo que vamos a hacer es juntar todas estas ecuaciones de manera paralela. Eso es el movimiento parabólico. Estas ecuaciones vamos a utilizar para lo que es movimiento parabólico. Algo muy importante es lo siguiente. Para esta velocidad, y solamente estoy aplicando lo que hemos hecho al principio, ¿ya? O vectores. Esta velocidad inicial tiene una parte X y tiene una parte Y. Esto lo pongamos acá. Esta velocidad inicial es la parte X en Y más la parte Y
en J. La velocidad inicial en X, ¿cómo la hallo? La hallo con el módulo o el tamaño de la flecha por el coseno de este ángulo. Estoy descomponiendo vectores. La velocidad inicial en Y, lo mismo, velocidad inicial por el seno del ángulo. Estoy simplemente descomponiendo vectores, lo que hemos hecho en el capítulo de vectores. Esto de acá podemos llamarle ecuación 5. También vamos a utilizar. Cuando yo necesito velocidad inicial, vamos a hacer mejor inicial. Ay, no importa. Cuando yo necesito velocidad inicial, ¿de dónde voy a sacar? Tal vez la saque de esta ecuación. ¿Ok? Cuando yo necesite la velocidad inicial en X, o esta de acá, ¿de dónde la voy a sacar? De esta ecuación. ¿Ok? Y también se cumple lo siguiente. La velocidad inicial es la raíz de las velocidades iniciales en X y en Y al cuadrado. Estoy aplicando Pitágoras, estoy aplicando vectores. Cuando yo saque una velocidad final en módulo, ¿qué voy a hacer? Pues su parte final en X, su parte en X al cuadrado, su parte en Y al cuadrado. Estas ecuaciones también vamos a utilizar. Quedan 3 minutos. Tal vez vale la pena, sí, 3 minutos. Todo el mundo, por favor, escriba cuánto han entendido de la clase de hoy, ¿ya? En porcentaje. Sean honestos, es para saber cómo estamos yendo, sino para cambiar de estrategia. ¿Cuánto han entendido de la clase? Si ha sido rápido, lento o normal, ¿ya? Esas dos cosas en un mensaje. Y eso va a contar como asistencia, por favor. Entonces escriban eso en el chat de Zoom, ¿ya? Ahora, para terminar esta parte, quiero mostrar esta simulación que vamos a retomar la siguiente clase de todas maneras. Espero que acá tenemos esto. Déjenme. Esto ha cambiado, ¿no era así? A ver, tac. ¿Cómo era esto? Tac. Ya. Ahora, ¿cómo coloco? Si no, este de acá es entonces. Tac, tac, tac. Esto no. Y slow motion, ¿dónde está acá? Ya. Fíjense. A ver. Sí. Ok. Fíjense. Este es el proyectil. La flecha amarilla es la aceleración. La flecha verde, las flechas verdes, la flecha verde es la velocidad del proyectil. Ya, entonces levanten la mano rápidamente para que dé los últimos puntos. ¿Qué tiene de especial la flecha amarilla y qué tiene de especial la flecha verde? Fíjense, ¿qué tiene de especial la flecha amarilla y qué tiene de especial la flecha verde? Un ratito, a ver, fíjate quién no levanta la mano. Primero, Benjamín, dime, ¿qué tiene de especial la flecha verde? Primeramente, que es tangencialmente, o sea, que es tangencialmente al A la movimiento. trayectoria, Eso. la curva azul, ¿no? Entonces, gracias, Benjamín. La trayectoria siempre es tangencial, perdón, la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. Lo estamos viendo en la simulación. Está creciendo, está haciéndose más grande a veces, pero siempre es tangencial. Ahora, Jorge, ¿qué tiene de especial la flecha amarilla? Eh, la aceleración es un concepto que apunta al centro, o sea, es Hacia abajo. aceleración hacia abajo, centrífuga por la gravedad, Siempre si no está me equivoco. apuntando hacia abajo. ¿Y qué más, León? ¿Qué más puedes decir de esa flecha amarilla? Siempre está apuntando hacia abajo y ¿qué más tiene de especial?
Va a ser siempre constante. Nunca cambia. ¿Por qué? Porque la flecha amarilla es la aceleración. ¿Quién produce este movimiento? ¿Qué aceleración? La gravedad. Y la gravedad siempre va hacia abajo y es constante, es 9,8. ¿Ok? Por eso esta gráfica es la misma. Y alguien más levante la mano. Ahora fíjense, lo que tenemos ahora son las flechas verdes. Voy a sacar la flecha amarilla. Tenemos las flechas verdes que son las componentes de la velocidad. Ahora estamos viendo la velocidad, pero en componente X y componente Y. ¿Quién me dice qué cosa remarca de estas flechas? ¿Quién más quiere ganarse puntos? Para irnos. Diego, ¿qué remarcas de estas flechas verdes? La componente en X se mantiene constante, La componente X no cambia de tamaño. Y de la componente Y, ¿qué cosa dirías? que se reduce y Se va que reduciendo va constante. verticalmente y luego empieza a crecer hacia Con- abajo, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué la parte X de la velocidad no cambia? Porque la aceleración en X, ¿cuánto vale, Diego? Cero. Cero. Entonces, como la aceleración en X, como la gravedad solamente va hacia abajo, la aceleración en X es cero, la velocidad no cambia. De ahí sale la fórmula que habíamos visto, que la velocidad en X siempre va a ser constante. Velocidad inicial igual a velocidad final en X. Y en Y va cambiando. En Y se está haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque hay la gravedad. ¿Por qué se está haciendo más pequeña? Porque esta gravedad, esta flecha amarilla, está como empujando hacia abajo para que primero se haga más pequeño y luego llega a un punto donde se hace más grande. Ahora, para irnos, última pregunta, Diego, ayúdame con esto. En la parte más alta, acá, ¿qué cosa puedes remarcar? ¿Qué hay de especial en este punto alto donde decimos, donde llamamos altura máxima? La velocidad en el componente Y es cero. Exacto. La velocidad en Y es cero, no la velocidad total. Fíjense, la velocidad total es esta flecha verde. Esto no es cero. Pero si me fijo en las componentes, la parte Y es cero. Entonces, cuando calculemos alturas máximas, la condición es que la velocidad en Y valga cero. ¿Ya? Quedamos ahí. Hagan sus tareas, la lectura para el miércoles y la serie para el miércoles. Ya saben, cualquier duda a los grupos de WhatsApp. Estoy disponible para responder sus preguntas. Que les vaya muy bien. Hasta el miércoles. Bye. Estoy anotando por si acaso a Leoni, a Diego y a Benjamín, las últimas participaciones. Leoni, Diego y Benjamín. Diego y Benjamín. Hasta el miércoles. Jorge también, perdón. Hasta luego. Te lo dije. Chao, chao. Hasta luego, Te lo Inge. dije.